Les decía que tenemos en el numerador eso que está ahí. 10 por 20 más 10 por 5 más 20 por 5. 10 por 20 son 200, ¿verdad? 10 por 5 son 50, o sea que son 250. 20 por 5 son 100, o sea que son arriba en el numerador 350, ¿verdad? Confirmen siempre si lo hice bien. 350 sobre 5. Ya sabemos que son ohmios. Entonces, ¿cuánto es 350 entre 5? 70. Entonces, estos son 70 ohmios. Con esto, calculé la resistencia que está entre A y B, miren. Ahora, a esa la llamé resistencia C. Hay una resistencia que la tengo entre A y C, entre A y C. ¿Cuál es el nodo opuesto? El nodo B. Entonces la voy a llamar resistencia B. Como el numerador no varía, ya lo puedo copiar de un solo. Es 350. Pero el denominador cambia. ¿Aquí entre cuál tendría que dividir para encontrar esta resistencia? 20. Entre 20. ¿Cuánto es 350 entre 20? 17.5. Entonces serían 17.5 ohmios. Esa sería la resistencia que está de aquí a aquí. ¿Ve? Y la resistencia que está entre estos dos nodos es esta resistencia que está aquí. Como está opuesta al nodo A, la vamos a llamar resistencia A. Fíjense. Entonces, arriba no cambia, sigue siendo el mismo numerador, 350. Y como es esta que está aquí, la voy a dividir entre esta, que es la opuesta, ¿verdad? Entre 10. O sea, me va a dar 35 ohmios. Entonces, ya me dio cuál es la resistencia que está entre A y B, entre A y C, y entre C y B, fíjense bien. Ahora voy a hacer el dibujo equivalente de este circuito, cómo quedaría una vez que hice esa conversión. La fuente no varía, sigue estando la fuente aquí. Los nodos siguen estando uno arriba y otro abajo. Estas resistencias, si ustedes se fijan, esta de 12.5 y esta de 15 no las toqué. Entonces ellas siguen estando ahí. Y esta de 30, esas no las toqué. Entonces, la resistencia de 12.5 y la otra resistencia que es de 15 siguen estando ahí. ¿Ve? Ahora bien, entre el nodo A y el nodo C, ahora hay una resistencia. Aquí. ¿Ve? Es esta que está aquí. ¿Cuánto vale? 17.5, ¿verdad? Aquí hay otra resistencia, miren. Y aquí hay otra resistencia. El dibujo sería así ahora. ¿Se fijan? Lo que hay que ubicar es cuánto vale cada resistencia. Esta vale 12.5 porque estas no variaron y esta vale 15. La resistencia que está entre A y C, o la resistencia que está entre A y B, pongamos primero para evitar confusión. La resistencia que está entre A y B es la resistencia C. Es esta que está aquí, vale 70 ohmios. Esta que está aquí vale 70 ahora. La resistencia que está entre A y C es la que yo llamé resistencia B, miren. Vale 17.5. Y la resistencia que está entre C y B es la que yo llamé resistencia A, vale 35.
35. Y aquí está la resistencia de 30 ohmios que estaba atrás que no habíamos tocado. Esa sería la forma del circuito ahora. Miren. Cuando hice esa primera conversión. Entonces, podemos proceder a simplificar. Se fijan ustedes lo que va a quedar después, ¿verdad? Una vez que yo tengo eso, sustituyéndolos, creo que ya se fijan ustedes que esta resistencia está en paralelo con esta. Esta resistencia está en paralelo con esta. Si hago ese paralelo, me va a quedar la fuente, una sola resistencia allí, otra sola resistencia abajo. ¿Cuánto vale el paralelo de 12.5 con 17.5? $12.5 en paralelo con 17.5. Son siendo resistencias, ¿verdad? 7.29. Casi no le escuché. 7.29. Ah, 7.29. ¿Y la de 15 con 35? 15 en paralelo con 35. .5. ¿Qué punto 15? 10.5. Ah, 10.5. 10.5. Entonces, esta queda de 7.29, esta queda de 10.5. Y fíjense bien, esta queda de 70. Y esta queda de 30. Yo creo que ahora sí ven fácil el equivalente ahí, ¿verdad? Tenemos ¿me escuchan ahora? Sí, ahora Ahora sí. sí. Ah, bueno. Entonces, ustedes ya tienen cómo está. Ya sacar el equivalente de ahí, yo creo que ya es extremadamente fácil, ¿verdad? Porque tienen la suma de estas dos en, ¿cómo es que se llama? En serie. Y lo tienen en paralelo con una de 70 y con una de 30. Entonces, la resistencia equivalente total va a ser, así ve, 7.29 más 10.5 que están en serie, ¿verdad? Esa serie en paralelo con 70 y en paralelo con 30. Miren. ¿Cuál sería el equivalente de ese resultado? Básicamente 17.79 en paralelo con 70, en paralelo con 30. ¿Va? $9.63. Bueno, entonces aquí les queda 9.63 ohmios. Ese es el equivalente total. Y con el equivalente total, o sea que yo puedo representar ese circuito, fíjense bien, como una sola la fuente con una sola resistencia equivalente total,
que vale 9.63. Esta vale, decíamos, 120 voltios, ¿verdad? Yo puedo encontrar la corriente I que buscábamos desde un principio, miren. La corriente I es igual a 120 voltios entre 9.63 ohmios. ¿Cuánto da esa corriente? $12.46. 12.46 amperios. Entonces, miren, muchachos, lo trabajamos de una forma, pero no es la única forma en la que se puede trabajar. Ustedes ya miraron que tenía varias alternativas, ¿verdad? Entonces, mi consejo para que practiquen hoy, desarrollen las otras alternativas. Encuentren la estrella desde el otro lado para convertirla en delta. Encuentren si ponen un delta arriba, encuentren si ponen un delta abajo y así van practicando. Les tiene que dar la misma resistencia equivalente y les tiene que dar los mismos valores de corriente. ¿Consultas hasta acá, muchachos? Bueno, me imagino que... Bien. Bien. Donde hay que saber escoger cuál convertir, porque a veces uno hace el cambio y queda otro en enredo ahí que no se puede. Sí. Eso es, para eso, con la práctica usted aprende a visualizar eso. Por eso es bueno que hagan varios ejercicios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya pues, muchachos. Entonces, por hoy nos quedamos aquí. Practiquen esto. Nos vemos mañana. Pasen buen día.